Durante el webinar tendremos compañeros de Chint tratando de responder las preguntas que tengan y que hagan en el chat. Igual si queda alguna hacia el final sin responder o si alguien quiere tomar la palabra al final del webinar, la podemos abordar y escuchar de ustedes mismos la inquietud que tengan y podemos tratar de dar respuesta. Van a estar dos compañeros, Marco en el área de soporte técnico y también Alfredo Terán en el área de ingeniería de aplicaciones. Aparte que también está David Villa, el asesor comercial para Latinoamérica, que también igual van a estar sus datos de contacto y van a estar pendientes del chat. Bueno, yo creo podemos empezar. Emma, si te parece, ya son las 12:05. Y bueno, les reitero, las preguntas las vamos a dejar al final. Pueden ir haciéndolas en el chat, tratando de dar respuesta a mis compañeros, me van a apoyar en eso. Y pues vamos a ver este tema para el cual fueron invitados, que es el título del webinar. Nuevo acuerdo de confiabilidad México, que se ha vuelto un tema de moda o que se escucha en diversos foros, en diversos webinars y del cual pues nosotros como participantes en esta industria, que es la industria de generación distribuida, pues estamos interesados en saber el alcance y pues qué implicaciones tiene para nosotros. Y a su vez vamos a mostrar dentro del amplio portafolio de soluciones que manejamos, residenciales, comerciales, gran escala, vamos a mostrar los inversores que cumplen con este tipo de especificaciones o nuevos requerimientos que se espera se van a solicitar en un futuro cercano y van a ver qué modelos de nuestra marca son y así como sus especificaciones y también el tema de certificaciones. Bueno, antes que nada y antes de comenzar, pues me presento, soy José Arias, soy el ingeniero de soporte técnico para México y Latinoamérica. Tengo aproximadamente 2 años trabajando o colaborando con el grupo Chint. Antes de que incluso estuviera la filial para México, yo ya estaba apoyándolos para otros países. Estoy trabajando desde 2011 empecé en renovables, pero fotovoltaico, podríamos decir que empecé en 2014 y pues me he enfocado en marcas de inversores fotovoltaicos o en las funcionalidades de los inversores fotovoltaicos. Soy ingeniero mecánico, cuento con una maestría en administración de empresas y otra maestría en nuevas tecnologías energéticas por la Universidad Técnica de Berlín. Y bueno, espero que lo que podamos ver el día de hoy sea de su provecho y de su agrado y que puedan sacarle algo fructífero para ustedes. Igual estamos aprendiendo, no puedo decir que sé todo. La verdad es que estamos caminando de la mano junto con más players o actores en este negocio y cada día pues se aprende. Entonces estamos tratando de colaborar con ustedes en el tema de capacitación. También a nosotros nos sirve de aprendizaje algunas de las preguntas que nos hacen y no tengan temor de elaborar preguntas por más sencillas o tontas que puedan sonar. Creo que, creo que vale la pena hacerlo, despejar esa duda y no pasa nada. Al final de cuentas no estamos para juzgar, sino para trabajar en conjunto y mejorar como industria. Les agradecemos de antemano toda la empresa, todo el grupo Chint. La división de inversores fotovoltaicos se llama CPS, pero somos una división del grupo Chint. Les agradecemos su tiempo y bueno, vamos a comenzar. Al final de la presentación vienen los datos de contacto y las diversas formas que nos pueden hacer llegar sus inquietudes, correo electrónico, teléfono, mensaje de WhatsApp, lo que requieran. Bueno, empezamos. Esta va a ser el programa o la agenda que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar del grupo Chint en general. Vamos a hablar de la división CPS, que es la división de inversores fotovoltaicos para interconexión a red. Estamos trabajando en diversificar. También tenemos algunas soluciones de almacenamiento de energía.
La verdad, para México, pues apenas, o para Latinoamérica apenas va comenzando y pues se espera que en unos años despegue. Vamos a mostrar la oferta de productos. Vamos a hablar también del acuerdo de CENER, que es parte del título de este webinar, y de la norma UL 1741 suplemento A, que habla de funciones avanzadas de soporte de red, que es lo que se pide para los inversores en estados como California, Hawái, en ciertos otros estados de Estados Unidos, donde la penetración de renovables es mucho más alta, por así decirlo, que en México, y donde nos están pidiendo esas funcionalidades para aceptarnos los trámites de interconexión. Son requisitos. Bueno, empezamos con el grupo CHINT y CPS. Por favor, si en algún momento me dejan de escuchar bien o tienen problemas de visualización, háganmelo saber en el chat y mi compañera Emma del área de mercadotecnia pues me va a notificar. Yo creo que los demás están suspendidos sus micrófonos, pero como les digo, al final se les va a dar acceso. El grupo CHINT. En el reporte anual del grupo CHINT pueden ver el tema de ventas del grupo, lo que se cotiza en bolsa, igual en ventas, se cotiza en la Bolsa de Valores de China, el crecimiento año con año de 8.25. El grupo CHINT en teoría tiene 30 años de operación, es un grupo privado. Tenemos varias subsidiarias, tenemos baja tensión, tenemos muchos distribuidores a nivel internacional, donde pueden ver también igual el área de baja tensión, el crecimiento año con año es del doble dígito, 10.64. Dentro de CHINT Solar, que es la división de inversores fotovoltaicos, también tenemos paneles de la marca Astro Energy, fabricados también por el grupo CHINT. Tenemos 1.71 billones en ventas de dólares. Estamos dentro del top 20 de empresas globales y tenemos una capacidad instalada para una capacidad de generación anual de 4.200 megas, 4.2 gigawatts. Esto hablando específicamente de los módulos fotovoltaicos de la marca Astro Energy. Dentro del grupo CHINT tenemos las diferentes unidades de negocio que pueden ver en esta diapositiva. Tenemos el apartado solar, que habla de inversores fotovoltaicos, también que habla de módulos fotovoltaicos de la marca Astro Energy. Les mencionaba las iniciales CPS, que es la marca de inversores, significan CHINT Power Systems. Lo pueden distinguir por la forma de una hoja con un rayo. Y también tenemos otras divisiones como es automatización, baja tensión, dentro de CHINT Electric, NORC. Tenemos construcción, media y alta tensión, medición y monitoreo. Muchas de estas divisiones ya tienen representantes aquí en México. Pueden contactar a corporativos si tuvieran alguna inquietud de no solo fotovoltaico, ya sea módulos o inversores, sino también referente a baja tensión o protecciones, incluso transformadores. Igual, pues se puede ver caso específico y se analiza para brindar una propuesta. Esa es la finalidad de mostrar el portafolio. En módulos fotovoltaicos instalados a nivel mundial, tenemos una capacidad de 4.5 gigawatts ya instalada. Y ahorita igual vamos a ver la capacidad instalada en inversores fotovoltaicos. Tenemos, por así decirlo, si quisieran desarrollar un proyecto fotovoltaico o eléctrico de inicio a final con un solo grupo, lo pudiéramos realizar con nuestra marca, con nuestro grupo que se llama Grupo CHINT. Pueden ver ustedes tableros de distribución, pueden ver también subestaciones, pueden ver seccionadores, breakers de diferentes capacidades en base a la necesidad y pues manejamos, como les mencioné, baja, media y alta tensión
y productos específicos similar a lo que encuentran con otros fabricantes en el mercado, muy probablemente podamos ofrecer una mejor solución costo-beneficio y con prestaciones en cuanto a certificaciones o funcionalidades muy similar a lo que pudieran estar cotizando o necesitando en un determinado momento. Estos son algunas igual referencias. Viene Japón, Ucrania, Finlandia, India. Tenemos participación en muchas regiones del planeta, en muchos países. Ahorita vamos a ver un mapa y eso habla pues del grado de presencia que tiene el grupo y también de que su aceptación es buena en diferentes regiones del mundo. Las soluciones fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento de energía, pues tenemos lo que les mencionaba para solución fotovoltaica, tenemos inversores de cadena, inversores centrales, tenemos monitoreo, cajas combinadoras, tanto en corriente continua como en corriente en alterna, tableros de control, gestión de comunicación, transformadores, módulos fotovoltaicos. Y en el apartado de solución de almacenamiento de energía, pues manejamos los transformadores, también manejamos los inversores, las baterías, sistemas de gestión de la energía, gestión de la batería y sistema de conversión de la energía. En sí podemos decir que lo que es almacenamiento de energía es un complemento de los sistemas fotovoltaicos o sistemas eólicos. Entonces es una tendencia que más y más está viendo el acoplar sistemas de almacenamiento, sobre todo cuando hay redes muy saturadas y que ya no se permite meter la energía a la red por tema de estabilidad. Entonces se torna muy competitivo el voltear a ver soluciones de almacenamiento de energía. La densidad de almacenamiento de las soluciones va en aumento, los costos van a la baja, similar a lo que ha estado pasando con todo lo que es fotovoltaico. Entonces, cada vez se tornan más viables, no solo quedarnos con el sistema fotovoltaico interconectado a la red, pero sino también acoplar cierta capacidad de almacenamiento de energía en base al proyecto específico. Chin Power Systems, como ustedes pueden ver, tiene dentro de su división la división que es exclusivamente enfocado en inversores fotovoltaicos, CPS por su abreviación. Tenemos una capacidad instalada global de más de 15 gigawatts. Tenemos una capacidad de producción de más de 12 gigas. El alcance del negocio, pues tenemos sistemas para interconexión a red. Tenemos no solo inversores de cadena, también tenemos inversores centrales. Por el momento no manejamos microinversores ni tenemos el tema de optimizadores, lo podemos trabajar de la mano con algún fabricante que vean en el mercado. Puede ser compatible en nuestros módulos, pero en este momento nuestro negocio o nuestro nicho de negocio es inversores para interconexión de cadena y para proyectos muy grandes tenemos ya proyectos instalados con inversores centrales. Bueno, vamos a ver, estas son algunas fotografías de las líneas de ensamblaje donde se produce nuestros equipos, es en China. El grupo en sí fue fundado en 1984, la división de inversores CPS fue fundada en 2009 y pues se ha ido incrementando la capacidad de producción año con año. Tenemos sistemas de almacenamiento con batería, tenemos también el software que significa el software para el manejo de la energía, el software para el manejo de la capacidad de carga de la batería, también lo manejamos. Entonces, todo eso va dentro de una solución global del mismo grupo que vendría siendo CPS. Aquí podemos ver la capacidad instalada y pues capacidad de manufactura año con año, cómo va el aumento. Les mencionaba que ya tenemos capacidad de manufactura de más de 12 gigas por año. El tema de fotovoltaico se ha incrementado las prestaciones de los equipos en cuanto a eficiencias o facilidad de uso, la interfase con el usuario,
pero igual sabemos que los costos han bajado considerablemente año con año. De hecho, hace poco me tocó escuchar una conferencia de una persona acá en México que hablaba que a él le tocó instalar sistemas cuando todavía el costo por watt de los módulos, solo el módulo fotovoltaico, estaba en alrededor de $5 por watt. Estamos hablando de que ahorita andan del orden de 25 centavos de dólar por watt. Entonces, imaginen, no hay ninguna otra industria que haya bajado tanto sus costos en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Entonces, eso habla del futuro y que aún sin subsidios, fotovoltaico es sumamente interesante y rentable para las personas que ven maneras de ahorrar y hacer negocios a final de cuentas. Tenemos dentro de las fábricas donde se producen nuestros equipos la certificación TÜV, que es una certificación alemana mundialmente conocida, ISO 9001, que es un estándar de calidad. Tenemos control de procesos acorde a Lean Six Sigma, que habla igual defectos, 3.4 defectos por millón de unidades producidas. Eso significa también supervisión de seguridad de la manufactura del producto, pruebas de confiabilidad, se hacen pruebas de desgaste acelerado, temperatura extrema, vibración, comprobación de confiabilidad, condiciones ambientales. Todo esto, pues es a final de cuentas para asegurar que el inversor va a durar cuando menos el tiempo estipulado de garantía, ¿no? Porque sabemos que cada sistema es específico, a veces el sobredimensionamiento en el lado de corriente continua, el lado de los módulos fotovoltaicos es muy elevado en relación al inversor, entonces se tienen que hacer todo este tipo de pruebas para pues que ustedes como instaladores y los que venden el proyecto pues queden tranquilos de que cuando menos en sus métricas de retorno de inversión, pues no van a tener desembolsos adicionales a los considerados inicialmente. Dentro del portafolio de productos que manejamos para México, manejamos en residencial 3 modelos. El primer modelo es 3.6 kilos con un MPPT. Trae desconector integrado de corriente continua, no trae pantalla, no trae ventiladores, el módulo Wi-Fi bien integrado, no se compra de manera adicional a un precio sumamente competitivo, solo acepta una cadena, no podemos hacer paralelo, tenemos el limitante de los 600 voltios en corriente continua en la cadena y el grado de protección es IP65. La disipación de calor es de forma pasiva, por lo que se pide en manera de lo posible, caso específico, pues tenerlo bajo sombra o una buena ventilación sería lo ideal, porque al final de cuentas es electrónica de potencia. Tenemos muy similar el equipo, igual sin pantalla, sin ventiladores, la única pesa un poco más, 4 kilos más, 12.8 kilos en total, 2 modelos. 5.6 kilos, 5 kilos y 6 kilos, perdón. ¿Cuánto se pueden sobredimensionar? Se pueden sobredimensionar, podemos decir que hasta 40-50%, mientras no excedamos el voltaje en corriente continua en la cadena, que no podemos hacer paralelo, como les mencionaba, para el tema del amperaje, y no podemos exceder los 600 voltios por cada serie que estamos instalando de módulos fotovoltaicos. Volvemos al tema de las certificaciones, en este caso vendrían siendo IEC tipo europeas, no, trae IP65, también el módulo Wi-Fi es integrado en cualquier modelo. Para el tema de la certificación, a pesar de ser IEC, este modelo que es los residenciales, los 3 modelos residenciales con reporte de pruebas de la PEM, que es el laboratorio de pruebas de CFE, parte de CFE, tenemos esos reportes de pruebas, además de un oficio emitido por CFE Distribución a nivel nacional, donde estos inversores pasaron la resolución 142 y pueden ser interconectados, ¿no? Esto cuando se arma el expediente para meter a CFE, pues se lleva este expediente con este oficio y este reporte de pruebas dependiendo del modelo específico y pues no hay ningún detalle, a pesar de no ser un equipo con certificación UL, podemos interconectarlo sin mayor problema. Es aceptado y pues ya el trámite de CFE, que tardaría, no sé, 1, 2, 3 semanas en llegar el cambio de medidor, pues se lleva a cabo sin ningún problema.
Hablando de la oferta, vamos ahora a la oferta de inversores de cadena, que estos sí vienen con certificación UL 1741 suplemento A, suplemento SA que pueden ver abajo, UL 1699B que es referente a falla de arco, protección de falla de arco. Cumple también con la regla 21 de California, el IEEE 1547. Bueno, prácticamente para el tema de interconexión, estos equipos no hay ningún problema. Manejamos varios modelos. Los que más hemos vendido en México hasta este momento en comercial son 36 kilos, cadenas a 1000 voltios, el lado de alternas a 480. Y tenemos los de 50 y 60 igual, cadenas a 1000 voltios en corriente continua, interconexión a 480. A una pregunta que a veces surge, bueno, en el caso de México tenemos 440, ¿ocupa un transformador? No, no ocupamos un transformador, podemos abrir ampliamente los parámetros de protección, de voltaje y de frecuencia para que el punto de interconexión que se tenga en alterna, si es 440, no se requiera un transformador adicional y se pueda interconectar correctamente. Tenemos el de 25 kilos que pues, pueden ver a 1000 voltios igual, 480. Hacia finales de año viene uno de 25 kilos, cadenas, si no mal recuerdo, a 1000 voltios también, y el punto en alterna va a ser a 220. Bueno, a 208, pero igual aplica para 220, lo podemos ampliar los parámetros y este nos serviría muy bien para temas comerciales donde no queremos invertir en un transformador para reducir de 480 a 220 para interconectar, podemos ahorrarnos ese costo y pues claro que haga mayor sentido el tema de retorno de inversión y la inversión inicial por parte del cliente. Todos estos equipos fueron diseñados en base a ingeniería realizada en Texas, en Estados Unidos. Allá tenemos nuestras oficinas de investigación y desarrollo. Fabricación por temas de economías de escala o temas de costos, pues es realizada en China, pero uno de nuestros mayores mercados, o el mercado más grande hasta este momento para nosotros en el continente americano ha sido Estados Unidos. Entonces han tenido muy buena aceptación. Tenemos la cuota más grande de instalaciones en sistema comercial industrial, vendiendo estos modelos de inversores comerciales y también vendemos a otras marcas donde les fabricamos equipos y ellos simplemente le ponen su etiqueta, ¿no? Pero ha tenido buena aceptación, buenos rendimientos, buen desempeño. Todos estos, tanto residencial como comercial que les estoy mostrando, son inversores de cadena. Los residenciales sabemos que son a 220 monofásicos o que conectamos dos fases, fase bipartida lo que llamamos, y conectamos tierra. En los comerciales que estamos viendo ahorita son trifásicos a 440, 480, dependiendo de si van a comprar o no el transformador, pues si es forzoso el que lo requieran comprar, pues lo piden a 480 de preferencia. Si no van a optar por un transformador y tienen 440, lo podemos ajustar mediante el menú de servicio para no tener ningún problema en el momento de interconexión. En los inversores comerciales de mayor tamaño que tenemos de cadena son los que pueden ver a mano derecha, el inversor de 100 kilos y 125 kilos. Prácticamente el exterior es el mismo. Cambia simplemente componentes internos. Esos inversores son cadenas a 1500 voltios en corriente continua, punto de interconexión a 600 voltios en corriente alterna. Son los de mayor tamaño, son para instalaciones en suelo. El 50 y 60 ha funcionado muy bien en instalaciones comerciales sobre techo, sobre tejado, por así decirlo, o techo a dos aguas que llamamos acá en México. Podemos instalar por la limitante de los 500 kilowatts que se tienen. Regularmente compran 7 inversores de 60 kilos u 8 inversores de 60 kilos y pues sobredimensionan el lado de corriente continua, o sea, el lado de los módulos pues para no exceder los 500 kilowatts que en teoría es lo que nos marcan, aunque algunas instalaciones se han excedido.
y han sido autorizadas para interconexión, están funcionando en este momento. Me viene a la mente una instalación de 480 kilos en inversores y creo que fueron 584 kilos en módulos fotovoltaicos. Está operando, pasó las revisiones que se hace, la unidad de inspección, y también por el tipo de aplicación también hubo unidad de verificación y ambas fueron satisfactorias y ahorita está operando correctamente. Bueno, vamos a hablar sobre el título del webinar, política de confiabilidad. Se ha hablado mucho, vamos a algunos de estos capturas de pantalla las hizo un compañero mío, el ingeniero de aplicaciones, otras las agregué yo. ¿Cuál era el acuerdo de confiabilidad o a qué se resume el acuerdo? Se resume a que debido a la baja en demanda de las industrias, de los negocios, por el tema de la emergencia nacional que se tiene, que es el COVID-19, se optó por interrumpir en primero en la entrada en funcionamiento de nuevas plantas de generación distribuida o plantas de gran escala solar, no generación distribuida, sino gran escala solar o eólica, hasta que se volvieran a niveles de demanda como se estaba antes de la pandemia. Era lo que se buscaba. Estamos hablando de inversiones millonarias. Yo creo que nadie de los que estamos aquí presentes, o la mayoría de los que estamos aquí presentes, no estamos participando en ese tipo de negocios. Más que nada estamos participando en generación distribuida. Entonces lo que se buscaba era, pues, que como hay una demanda disminuida por este tema, pues simplemente que esa demanda se pueda satisfacer con la capacidad base instalada del operador o de la empresa que se tiene, que es la que suministra servicios básicos. Casi todas las personas están en sus casas en estos momentos. Entonces, se estaba diciendo que se iba a empezar o se iba a interrumpir la entrada en funcionamiento de nuevas centrales eléctricas de gran tamaño, y se le iba a dar prioridad a que CFE suministrara el servicio de energía eléctrica con su propia energía siendo generada en sus propias centrales, no tanto darle prioridad o que entraran las de energías limpias, que así las podemos llamar. Podemos ver que el acuerdo habla de temas como confiabilidad, seguridad, continuidad, calidad. También habla de eficiencia, si no mal recuerdo. Aquí lo pueden ver, garantizar la eficiencia. Por ejemplo, en el tema de eficiencia hablamos de hacer más con menos. Si contamos que las plantas de energías limpias como es solar o eólica, pues prácticamente el insumo está brindado por el medio, por el medio ambiente, ya sea el, el, el viento o la irradiancia solar, el recurso solar, pues estamos hablando de que el insumo es prácticamente sin algún costo. Entonces, a veces hay un poco de incongruencia o dificultad de captar a estos tipos de términos, eficiencia, calidad, cuando tenemos ahorita se estaba queriendo dar prioridad a las plantas que en teoría son contaminantes o están funcionando con, por ejemplo, con combustóleo, que es un residuo del sistema de refinación, y pues nadie lo quiere comprar o sale muy difícil el tratarlo, el comercializarlo. Entonces se está buscando la manera de darle salida mediante las propias centrales eléctricas y en base a la capacidad instalada que se tiene por el propio CFE, pues se busca que sea como la válvula o el medio de salida, y al final de cuentas no afectar también el tema de la posibilidad de comercializar la energía que ellos están generando sin bajar a lo mejor su ritmo. Simplemente prefieren dejar carga fuera, por así decirlo, carga de generación fuera o capacidad de generación fuera, donde
pues están como dejando estas centrales externas, que son las solares eólicas, y están entrando o están quedando en funcionamiento las propias de CFE, las propias que ya se tenían. Este acuerdo fue emitido en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020 y pues le llamaban que fue un tema madruguete o fue algo muy express. La verdad creo que el acuerdo hasta cierto punto hace sentido. ¿Por qué? Porque no se tiene un antecedente similar. Por lo menos, si ustedes analizan el producto, a medida que aumenta el Producto Interno Bruto, la demanda de energía dobletea. O incluso a veces cuando tenemos, por ejemplo, en este año que el Producto Interno Bruto pues vamos a tener crecimiento nulo. Igual la demanda de energía va en aumento en ciertas áreas. Por ejemplo, ahorita todos los que estamos encerrados vemos que nuestro consumo eléctrico a nivel residencial va a la alza. Entonces, lo que se busca es que mantener, dado que no hay tanta demanda para meter estos adicionales, estos generadores externos a CFE, a la red, pues, ¿qué es lo que busca? Primero los intereses de ellos mediante su propia base de generación y en base a la necesidad, pues ir abriendo otra vez. A fin de cuentas, sabemos que en ocasiones para CFE no hace sentido o el invertir se le imposibilita por temas económicos y entonces abre cuando salieron las subastas, que salieron 3 subastas, la cuarta ya no fue sacada al público, no fue llevada a cabo. Entonces, al final de cuentas, todo esto es hablando de temas financieros, temas meramente financieros que hagan sentido y, claro, no sobrecargar una red que no está habiendo un consumo en la misma. Sabemos que había prioridad para las renovables por el mismo tema de el derecho a futuras generaciones a tener un ambiente limpio, el tema también de que pues invirtió y se metió se garantizó un precio de compra, deuda soberana por parte de CFE. Entonces es muy difícil sacar esto de funcionamiento y tal es así pues que ha habido amparos, ¿no? Por ejemplo, las definiciones que se manejan en la ley de la industria eléctrica habla de energías limpias, de generación distribuida. Yo creo que la mayoría de las que estamos aquí presentes estamos trabajando en generación distribuida. Es el foco o es lo que sigue creciendo a pesar de la pandemia. Y se habla de generadores exentos. También se habla de central eléctrica. Si ustedes analizan los manuales de interconexión, cualquiera que ha hecho un trámite de interconexión, llámese sistema residencial, llaman central eléctrica a sistemas residenciales. Entonces, en teoría tenemos centrales eléctricas o mini centrales eléctricas en cada uno de los techos que ya instalaron fotovoltaico y pues aplica hasta cierto punto el tema del manual de interconexión aplica, pero lo que se prevé es cómo va a cambiar esto en un futuro, qué repercusiones va a tener en este tipo de acuerdos, no en este instante, porque ahorita está detenido, de hecho se ganaron amparos y lo que se busca es cómo podría afectar esto posteriormente a generación distribuida, que es lo que está moviendo la industria o lo que está sigue caminando a pesar de la pandemia. Dentro de la ley de la industria eléctrica se tienen varios conceptos: energía limpia intermitente, generación distribuida limpia confiable. Tenemos el límite de los 500 kilos que se estaban hablando. Se habla de inversores inteligentes. Inversores inteligentes, ahorita vamos a ver unas funcionalidades que se están hablando. Se habla también del tema de comunicación con el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, para el tema de ver qué tantas centrales eléctricas, llámese instalaciones fotovoltaicas residenciales, también están funcionando y ver de qué manera no saturar la red con fines de confiabilidad, con fines de que no se incremente la frecuencia o si por determinado evento
meteorológico no se caiga la frecuencia o no haya afectaciones en cuanto a tensión, máximas, mínimas. Entonces, eso habla de la resiliencia o cómo hacer a los inversores fotovoltaicos, que todos sabemos aquí a lo mejor que ya pues es el cerebro del sistema. Sobre él recaen los temas de control, sobre él recaen los temas de dar viabilidad al proyecto y que podamos hacerlo más, más aguantador o darle más oportunidad de no estarse desconectando. Podemos ampliar parámetros prácticamente de todo lo que tiene que ver con el tema de interconexión de los parámetros de protección para la desconexión del inversor fotovoltaico. Entonces, todo esto en teoría va a tener comunicación o se busca que tenga comunicación con el Centro Nacional de Control de Energía, que es el CENACE. Tenemos el Sistema Eléctrico Nacional, tenemos en sí varias opciones para volver o hacer los estudios. Por ejemplo, lo que se habla es de que se van a tener que estar haciendo estudios de interconexión más detallados. ¿Por qué? Porque algo que se le recrimina mucho a la reforma energética o a la apertura del sector energético cuando se dio, es que se crearon muchas plantas de gran tamaño, centrales eléctricas de gran tamaño, que no entra dentro de generación distribuida, sino que son centrales arriba de medio mega. Y se estuvieron creando en clusters o en nichos muy cerca uno de lo otro y a veces no había demanda cerca. Sabemos que el tema de transmisión y distribución es un tema importante. Se habla de que tenemos atrasos de varios años, hablan de 8, 10 años, en que no se ha invertido en las redes de transmisión. Entonces, a veces no podemos comparar países que, que que sí han estado invirtiendo al paso de los años y que a lo mejor tienen una penetración importante de fotovoltaico y son más confiables las redes con México. Entonces es comparar peras con peras o hablar, a final de cuentas yo creo que el acuerdo de CENER, esto es mi punto de vista muy particular, no de la empresa, creo que es un acuerdo que nos va a beneficiar a la larga. Ahorita hay temas que se van a acordar o se van a debatir y creo que a final de cuentas no podemos parar una inercia que es las renovables, pero se tiene que hacer con orden y se tiene que hacer por etapas, ¿no? Entonces, vamos ahorita viendo, por ejemplo, en tiempos de atención de solicitud, donde hablamos de tiempos totales máximo en días, 18, 13. Nos toca hablar con personas de otros países donde hablan de meses para el tema de interconexión. Es por eso que en otros países donde estamos hablando de que el trámite de interconexión lleva meses, se opta mucho por una solución que está empezando a escucharse en el mercado también ya mexicano y que a lo mejor en un futuro va a ser mandatorio. El tema de no ser capaces de exportar a la red se llama Zero Export Device. Este dispositivo funcionaría más o menos como un variador de potencia para nunca meter nada de excedente de energía generada por la central eléctrica, que en nuestro caso estamos hablando del generador fotovoltaico. Simplemente este dispositivo hace que siempre la potencia de salida instantánea esté a la par de la demanda local, de la demanda que tenemos en sitio, llámese industria, llámese residencia, y no tenemos esa posibilidad de meter a la red. Por ese mismo detalle que no estamos metiendo a la red con este dispositivo es porque ya no se requiere en esos países hacer un trámite de interconexión. Si se asegura con este dispositivo que no va a haber esos excedentes, el trámite de interconexión no se tiene que realizar. Entonces puede ser, más países lo están pidiendo, depende del nodo o dónde estés interconectando el sistema, si ya está muy saturado o no. Y también la capacidad de transmisión. Si a lo mejor la capacidad de transmisión da para que puedas conectarte ahí y puedas meterlo a la red, pues entonces se te permite siempre y cuando pues lleves a cabo el trámite, ¿no? A manera de conclusión en este apartado del acuerdo de CENER, les pudiera decir que
va, tiende a una mejora, a hacer el sistema eléctrico nacional más robusto. Tenemos que tener en cuenta que no es fácil tampoco para el SENACE o para el sistema eléctrico, para las personas involucradas en el control de la energía, de tener un acontecimiento como el actual, ¿no? Donde hay muchas centrales eléctricas de energías intermitentes que llaman, que por eso ahorita vuelve al tema, el tema de almacenamiento de energía y su viabilidad. Buscan pues que no se sature la red y más si no hay usuarios o si la demanda que se tiene pico o demanda horaria ha disminuido de forma sustancial. Lo más viable es simplemente dejar centrales fuera de operación. Claro que esto afecta a tiempos de retorno de inversión, claro que las personas afectadas o las empresas afectadas van a buscar la manera de defender su punto, su viabilidad económica. ¿Por qué? Porque estos proyectos pues se realizan bajo pronósticos de retorno de inversión y de inversión. Y al momento de que pase un acontecimiento como el que tenemos actualmente, pues sí les afecta, indudablemente. Si a veces nos pega a nosotros en generación distribuida que las horas solares pico no se estén alcanzando, me refiero a las generaciones día con día, pues no, las horas solares pico están pronosticadas o hay un banco de datos muy confiable, pero a la hora de la hora nuestras asunciones o el tema de ineficiencias que tenemos nos pega y cuando llega el recibo de CFE a nuestro cliente, pues tratamos de ver en qué podemos mejorar, agregar paneles o algo así para poder cumplir con lo que se prometió. Pero cuando hablamos de sistemas sumamente grandes, pues todas estas implicaciones económicas juegan un papel importante. Todo esto de las definiciones de energía limpia intermitente, específicamente hablan de eólica o fotovoltaica, pues se va a solicitar un estudio de interconexión, se va a ver, no es como antes que primero se empezaba a trabajar y prácticamente era un derecho que te pudieras interconectar. Ahora va a normarse, se busca normar de manera más estricta el tema de interconexión y el tema de viabilidad. Desde antes de que se invierta, que todos estos aspectos estén bien claros para dar certidumbre a los inversionistas, pero a la vez también dar certidumbre al Centro Nacional de Control de Energía y al Sistema Eléctrico Nacional, que buscamos tener confiabilidad, redes estables, como a veces anhelamos tener en otros países. Algo similar requiere inversión forzosamente. El tema de las redes de transmisión y distribución también se requiere trabajar en el tema de una mejor enforcement, como asegurar que la gente que está haciendo proyectos los haga en donde se requieren, se llevan a cabo centrales eléctricas donde hay centros de consumo o cerca de centros de consumo. Entonces, gracias, gracias a la locación que tenemos en México, tenemos muy buen recurso solar. Entonces, en teoría, eso no es un impedimento para instalar en una entidad o en otra. Casi la mayoría de las entidades, el recurso solar es sumamente viable y los tiempos de retorno, las simulaciones financieras hacen sentido. Entonces, creo que para allá habla de simplemente cuidar el tema de la distribución, también el tema de la construcción de estas centrales eléctricas y lo que se busca y es lo que se ha debatido mucho es que este acuerdo de CENER en teoría se busca que sea de carácter temporal. Una vez que se regularice la demanda, que no tenemos certidumbre de cuándo va a pasar eso, se vuelva a viabilizar o flexibilizar el hecho de que entren en funcionamiento centrales eléctricas de gran tamaño, pero con orden en una zona cercana a una zona de consumo, que el nodo de interconexión lo pueda soportar, que también si va a buscar el tema de inversiones, inversión de empresas privadas o a lo mejor que hagan
acuerdos entre empresas privadas, va a seguir siendo, el único tema es que aumentaron mucho las tarifas, eso se está debatiendo también mucho, las tarifas de transmisión, estamos hablando de 400, 800%, entonces el tema del porteo sí pega mucho en el retorno de inversión, eso se va a pelear y se va a debatir y se va a trabajar para hacerlo en medida de lo posible, ganar, ganar, ¿no? Así como entró en este momento en fuerza o en vigor, sí pega mucho. Como les digo, estamos, por un lado, la mayoría de las personas que estamos aquí en generación distribuida, hasta este momento no entra, no aplica para las disposiciones administrativas de carácter general. Hasta este momento, para generación distribuida no afecta, no tenemos algo que haya cambiado. Los trámites de interconexión se siguen realizando. Claro, te piden la documentación que pide el manual de interconexión. En teoría es negocio como se venía manejando usualmente. ANES es la Asociación Nacional de Energía Solar, emitió este comunicado el 20 de mayo. Ahorita voy a mostrar algunas capturas de pantalla. En teoría, para todo lo que es residencia, comercio, centrales eléctricas de menos de 500 kilos, tengan tranquilidad de que en este momento no hay ningún problema. Y si hablamos de, oye, el tema de los inversores, va a cambiar algo, van a aumentar de precio, la mayoría de los inversores, ahorita lo vamos a ver, están preparados para estas posibles nuevos requerimientos que nos hagan llegar o temas de comunicación con el SENACE. Entonces, por ese lado también estamos cubiertos. Estos son algunos encabezados que se encuentran en línea. El amparo ante acuerdo de la CENER. Greenpeace argumentando el derecho de nuevas futuras generaciones a tener un ambiente limpio, bueno, que se pueda subsistir. Me refiero que ellos también tienen derecho a tener un ambiente donde vivir y que no esté encontrarlo todo contaminado con afectaciones de manera irremediable. Entonces, fue un amparo que dio lugar y claro, se van a pelear, no se va a quedar así, van a buscar la manera de revertirlo, pero la verdad, como les mencioné, las razones de fondo creo que van a seguir permaneciendo tanto en el lado que defiende el acuerdo, probablemente se tengan que hacer ajustes, como todo que en esta vida que es perfectible, también en el lado que está en contra de estos acuerdos, pues hay argumentos muy válidos y es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se siguen dando suspensiones referente al acuerdo energético. Por ejemplo, acá, este es el alza de precios, también al alza de precios de las tarifas de distribución, también de transmisión, perdón, también se aceptaron amparos. Todo esto va a haber, lo van a tratar de revertir, claro está, pero se habla de que esta alza de tarifas que se hizo SFE fue de manera muy arbitraria. Me refiero, no hay un trasfondo a lo mejor de cómo llegaste a un 800%, un 400%, y es lo que se está buscando consensar o conciliar, de manera de que a lo mejor antes sí era muy económico o era irrisorio lo que se pagaba, entonces llegar a algo que sea lo que es, se llama, ¿no? No, tampoco con el fin de dañar, pero también no puedes, si imagínense, retornos, cuánto afecta en los temas de retornos un aumento tan considerable en las tarifas, ¿no?, de transmisión. Por ejemplo, lo que le hablaba de generación distribuida, esta acaba de salir, de hecho, se hace que era el 24, bueno, es 21 de este mes, habla de que la generación distribuida seguirá siendo el espacio para los privados en la 4T. Lo que se está buscando ahorita, de hecho, hay varias notas, es ampliar el tope de 500 kilos a 1 mega para el límite de las centrales eléctricas que todavía se consideran como generación distribuida. Y habla de que este año, el año pasado, 2019,
la tasa de crecimiento año con año fue de 35%. Este 2020, a pesar de la pandemia, se espera también 35% de crecimientos. Algunos estiman que incluso más. Y los que estiman que incluso se puede llegar a una tasa de crecimiento mayor, si lo ponemos a analizar, hace sentido, porque ustedes analizan sus recibos de CFE antes y ahora con la pandemia. Por lo menos en mi caso, yo tengo un aumento como del 30%, 40%. Ah, ¿Por qué? Porque antes, pues, mi familia tenía diferentes ocupaciones. Ahorita, pues, todos estamos en casa. Mi hija en la escuela. Cosas que por un evento que no se esperaba y nadie estaba preparado, pues esto afecta sin duda el tema de viabilidad de la inversión. Claro que podemos decir, a lo mejor ahorita, de hecho hace poco estuve en un foro relacionado con esto, ahorita con la incertidumbre que hay, que no va a haber crecimiento, que no va a haber inversión, que la gente no sabe si se va a quedar sin trabajo, cuánto va a durar. Claro que hay mucha incertidumbre. Entonces lo que se hablaba era de que generación distribuida, si hacemos una evaluación financiera, antes, consumo antes y después, ahora la viabilidad, ahora con los nuevos consumos de CFE, con la pandemia para residencias, hace mucho sentido, aumentó el que haga sentido. Y eso que en teoría las tarifas, para el cambio de tarifa se iba a congelar, pues para evitar que cambian de tarifa por el aumento que se está viendo ahorita en las casas por estar recluidos. Entonces, imaginemos, o lo que se mencionaba es la viabilidad o la factibilidad de empezar a ofrecer los sistemas de generación distribuida, la central eléctrica residencial, pues para los clientes con financiamiento, buscar financiamiento que sea rentable, que le dé certidumbre también igual al cliente que está optando por el financiamiento de que no se va a descapitalizar y que es una tasa de interés igual, atractiva. Si comparamos cuánto cobran los bancos, pues yo creo que las financieras que hay para solar son sumamente rentables. Me refiero a que la tasa es mucho menor por pedir capital para instalar fotovoltaico. Entonces, lo que se tiene que hacer y lo que coincidían la mayoría de las personas en el foro es que si antes no habías vuelto o volteado a ver el tema de financiamiento, ahora con estos cambios que hay, con esta pandemia que se vive, eh, es algo que debes sí o sí voltear a ver, tratar de conseguir la mejor tasa para podérselas ofrecer a tus clientes y que puedan evaluar un proyecto de inversión fotovoltaica, generación distribuida, con ese tipo con esas tasas, pues, y que haga sentido para, tú vas a tener trabajo si se concreta el proyecto y el cliente final, pues, también va a tener la satisfacción que no se descapitalizó, que empezó a haber ahorros y el tema de retorno de inversión también luce atractivo, ¿no? Bueno, esto es como a manera de resumen, para generación distribuida y la mayoría de las personas que estamos aquí no nos va a afectar por el momento. Seguimos haciendo los negocios como se venían haciendo. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor en el tema de inversores se va a poner un poco más estricto para, para cuando se meta el trámite de interconexión, pues en los inversores van a empezar a pedir esta certificación, que es la UL 1741 suplemento SA. Eh, Les digo por experiencia, me ha tocado saber de inversores comerciales de densidad de potencia considerable de 30, 50 kilos, que los quieren vender en México con solamente IS, no trae protección de falla de arco, no trae UL, y menciono, y me pregunto cómo le hacen. Y de hecho me enseñaron algunas galerías de proyectos realizados con IEC en esos modelos, en esas potencias, y se me hizo raro que estuvieran operando y fueran autorizados para interconexión. Pero lo que sí es un hecho, que, que esta va a empezar a ser más estricto el tema de qué componentes puedes emplear. En el apartado de los inversores, el UL 1741 habla
de los diferentes capacidades o diferentes características: factor de potencia, distorsión armónica, inyección de corriente directa, variación de voltaje y frecuencia, reconexión con retardo, anti-isla, no exportación de energía, lo que les mencionaba de Zero Export, que ya se aplica en varios países. A nosotros nos lo solicitan mucho en Colombia, Dominicana, en Costa Rica y en Panamá también hemos recibido ese requerimiento. ¿Para qué? Para no esperar 6 meses, que a veces nos han dicho, en Colombia tardan hasta 6 meses el trámite de interconexión. Entonces prefieren meter este dispositivo. A veces el trámite de interconexión lo dejan corriendo, pero ponen este dispositivo de manera temporal. Aquí también se pudiera hacer. De hecho, me ha tocado ver que algunos lo dicen: ¿sabes qué? Si CFE va a tardar 3 semanas, pues te pongo el dispositivo para que ya estés generando. Es un extra que te doy. Ya que te ponga el medidor bidireccional, te lo quito y lo tengo yo como inventario para futuros sitios, y es como, es una manera de distinguirme de otros instaladores, pudiéramos decirlo. Entonces, suena interesante y es una tendencia, como les digo, y el adoptar este dispositivo es a la alza, pues a medida que se van saturando las redes o que los trámites de interconexión son más burocráticos y tardan mucho tiempo o son muy complicados. Corriente de energización, capacidad de aislamiento contra sobretensiones, sincronización. Esto habla, ¿qué es el UL 1741? Suplemento A, vamos a hablar. El UL 1741 fue cuando recién empezó. Ahorita la mayoría de los inversores cumplen con el UL 1741 suplemento SA y regla 21 de California. ¿Y de qué habla? Protección anti-isla, funciones de soporte de red, funciones de soporte de red avanzadas. No solamente el tema de voltaje y de frecuencia, sino suministrar o compensar potencia reactiva, modificar en gran manera los parámetros de tensión y de frecuencia para que no sean tan sensibles a desconectarse de la red, sino que puedan aguantar por un periodo de tiempo determinado, que también lo puedes configurar, esas variaciones, y de esa manera puedas seguir generando. Y a la vez, si se pidió o tú estás viendo una afectación en el factor de potencia y a lo mejor ya tienes bancos de capacitores, bueno, dices, metí solar, pero aparte le activo el modo de compensar potencia reactiva. Eso antes, prácticamente aquí en México nadie lo estaba pidiendo. De hecho, apenas nos va a tocar nos va a tocar hacer una prueba en una instalación, parece que es en Saltillo. Vamos a ver cómo podemos apoyar hasta cierto punto sin sacrificar potencia activa. Estos inversores, toda nuestra área comercial, nuestro portafolio comercial de inversores que les mostré, específicamente 36, 50, 60, 100, 125, que son los más recientes, por así decirlo, y el de 25 kilos a 480, y hacia finales de año va a salir uno de 25 kilos a 220, traen la posibilidad de compensar potencia reactiva y otras muchas funciones. Están certificados con la UL 1741 suplemento A, y también busca el tema de cuando arranque, le llaman arranque suave, también que los puedas monitorear, cambiar, hacer todos los ajustes de manera remota, y puedas también buscar la manera de que sea más, de que la red no haga todo el trabajo, sino que tú la complementes en medida de lo posible. Al final de cuentas, no vamos a decir que con puros inversores fotovoltaicos la red de transmisión de CFE va a actualizarse sola. Este es un proceso gradual, se tiene que invertir. Si ustedes analizan las redes más avanzadas del mundo eléctricas, han metido mucho dinero en inversión para mejorarlas, para hacerlas redes inteligentes, no solo pedir inversores inteligentes, sino también tener redes inteligentes. Y pues va de la mano, ¿no? Pero no podemos tener redes inteligentes e inversores que no tienen este tipo, o inversores inteligentes o con soporte de red. Entonces va de la mano. Aquí lo que se busca en este momento es, sí,
por ejemplo, algo muy tangible que ustedes pueden ver como instaladores. Si ustedes meten solar, ¿qué es lo que pasa? Metemos potencia, generamos potencia activa. ¿Qué va a pasar en una industria, por ejemplo, en un comercio? Un cliente, por ejemplo, a lo mejor que consumía 100 kilos instantáneo y metimos 60 kilos en inversores, en una instalación fotovoltaica, pues ya la potencia activa, una parte la suministro de la red y otra parte la suministro con mi generador. Entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a caer el factor de potencia. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo que acabamos de hacer. De hecho, lo hicimos antier en Colombia. Y para que vean cómo funciona este tipo de funcionalidad, que tampoco Colombia está muy avanzado en este sistema de las redes inteligentes. Se está trabajando. Latinoamérica es una región en progreso en cuanto a los requisitos de inteligentes o los requisitos de soporte de red que están solicitando, y lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Lo que se busca es esto, compensar la red en medida de lo posible para tornarla más estable. No, no, no ser el comportamiento, que el comportamiento de los inversores no se limite a, si hay algún problema, me desconecto y ya. Y la red, hasta que no vuelva a niveles adecuados de frecuencia y de voltaje, pues volverse a conectar. Sabemos que un inversor se desconecta, sigue senseando la red o analizando la red, y una vez que vuelve a encontrar valores adecuados, se vuelve a conectar. Vuelve a pasar algún evento y se vuelve a desconectar hasta que vuelve a encontrar niveles adecuados, otra vez conectarse. Así se la lleva. Pero ese era el comportamiento anterior de los inversores, cuando los inversores no tenían estas funciones de soporte de red que ahora se les solicita para denominarse. Si pueden ver acá, la placa de datos del centro o del lado derecho dice inversor interactivo con la red, pero que provee funciones de soporte de red. Y antes los inversores eran solo inversor para interconexión a la red. Ahora las etiquetas, lo pueden ver, estamos hablando en este caso específico del de 125 kilos, estamos hablando del modelo que les mostré, el de mayor tamaño, inversor de cadena, y ya tiene esa etiqueta, lo podemos ver. Hablando de los modelos que les especifiqué, estamos el de 25 kilos. Ustedes esto lo pueden bajar de nuestra página web en el tema de certificaciones. Pueden ver que habla de la UL 1741, suplemento SA. Pueden ver, este es el de 25 kilos a 480. Son cadenas a 1000 voltios. Estamos hablando del de 36 kilos, también cadenas a 1000 voltios, 480. Todos estos son equipos para interconexión a red. Les voy a mostrar algo que nos distingue. Perdón por regresarme, pero si pueden ver este apartado o esta diapositiva, todos nuestros inversores comerciales UL tienen la particularidad de que la caja de conexiones es separable. Si algo le pasa, la unidad de conversión es la parte superior, o en el lado del 100-125, la que está a mano izquierda. Y reemplazar la caja de conversión de potencia es muy simple. Quitas 2 tornillos por cada lado y ya con eso llega otra cabeza de potencia y se cambia. No cambiamos tarjetas en sitio, nada de eso. Entonces, es muy práctico el hacer cambio o volver a tener en funcionamiento el equipo sin desconectar cada una de las cadenas fotovoltaicas, protegerlas por la lluvia o que queden expuestas vivas y puedan causar algún daño. Es una particularidad que tienen todos nuestros inversores comerciales, que son fabricados en China, pero investigación y desarrollo es en Estados Unidos. Y digo, tenemos una cuota de mercado la más grande en Estados Unidos en ese segmento. En Estados Unidos no manejamos residenciales, solo lo estamos manejando en Latinoamérica, en Europa y en otras regiones del mundo, pero todo lo que es UL de nuestra marca viene con
El 1741 suplemento A, este es el de 25 kilos, arriba pueden ver el modelo. El de 36 kilos habla de la regla 21 de California y el suplemento SA de la 1741. 50-60, tenemos dos modelos. Esos se han vendido, de 36, 50 y 60 son los que más hemos vendido comerciales en Latinoamérica porque la mayoría de las instalaciones son sobre techo. Apenas estamos cotizando algunos proyectos, instalación en suelo del orden de megas y donde quieren utilizarlos de 100, 125. Igual, regla 21 de California, suplemento SA. Y el inversor de 100, 125, igual, regla 21 de California y suplemento SA. Aquí vienen nuestros datos de contacto. Ahorita lo voy a poner. Les voy a mostrar el ejemplo que les mencionaba. Este lo hicimos hace 2 días en Colombia. Les voy a explicar o les voy a dar un poco de background, de antecedente. Este sistema tenía 96 de factor de potencia. Lo que nos interesa, si pueden ver mi pantalla, es el punto 82.9. Antes de meter solar, tenía 96.96 de factor de potencia. Metió solar, bajó a punto 82.9. Y una vez que hicimos un ajuste en los inversores de 50 kilos, en este sitio tienen 2 inversores de 50 kilos, habilitamos la opción de compensación de potencia reactiva y les voy a decir, y quedó así. Llegó a punto 99.5. Solo habilitando la opción de compensación de potencia reactiva sin afectar potencia activa. Ahora me preguntarán, pues, ¿cómo me doy cuenta de eso? Pues, si ustedes no se dan cuenta, el que se va a dar cuenta va a ser el cliente cuando les llegue el recibo de CFE. Va a haber un factor, va a haber a veces la afectación del factor de potencia puede ser tan alto que elimina todas las ganancias que pueda tener por meter solar si no consideraron ustedes que iba a haber un problema. Si el cliente ya tiene banco de capacitores y ustedes meten solar, aquí ya tenían banco de capacitores, va a haber afectación. Si no tiene banco de capacitores, también va a haber afectación. Siempre que metamos fotovoltaico, el fotovoltaico genera potencia activa, va a haber afectación del factor de potencia. Les voy a mostrar cómo funciona. A ver. Solo es rápido este poquito de antecedente. Igual, si quieren este documento, se los hago llegar. Aquí viene un ejemplo. Siempre se habla de esta analogía de la cerveza, la espuma. Yo creo que la mayoría de las personas aquí ya han escuchado este ejemplo y si no les mando este documento. Pero aquí está. Este es un ejemplo que se me hizo interesante. Esto igual viene dentro de todos nuestros inversores comerciales que vienen con el UL 1741 suplemento A, que es prácticamente todo nuestro portafolio, todos nuestros modelos comerciales lo tienen. Esto era antes, lo que están viendo es antes de meter fotovoltaico. Ustedes pueden ver la potencia activa consumida, la potencia reactiva consumida y la potencia aparente. ¿Qué pasa cuando meto fotovoltaico? Y esto es bien importante que lo consideren, ¿no? Porque esto, si no se habla con el cliente final, puede, pues, la relación comercial puede verse fragmentada, ¿no? O afectada. ¿Qué pasó aquí? Metieron fotovoltaico. ¿Cuánto metieron de fotovoltaico? 60 kilos. Si antes tenía 100, ahora ¿cuánto tiene? ¿Cuánto requiere de la red? Si ya estoy metiendo 60 fotovoltaico, ya no ocupo a 100, ocupo 40. ¿Qué va a pasar? Que de la red solo jalo 40. A nosotros el que nos factura o penaliza referente a factor de potencia es CFE. Ellos no saben, bueno, sí, en teoría sí saben que metiste fotovoltaico porque hiciste el trámite, ¿no? Pero al primer mes les va a pasar esto. Si se fijan, el vector o el lado de potencia activa disminuyó grandemente.
y el de reactiva quedó igual porque tu maquinaria en sitio quedó la misma. Tú no le vas a decir cambia la maquinaria o compra nueva maquinaria. ¿Qué va a pasar? Fíjense el ángulo. 18 grados. ¿A cuánto se fue este ángulo? 39. Y hay una fórmula que, de cómo calcular el tema del factor de potencia y CFE te penaliza grandemente. Colombia es igual que acá, es penalización por factor de potencia. Entonces, al pasar esto, el factor de potencia se cae. Siempre que metas fotovoltaico, sobre todo donde hay penalización por factor de potencia, que es media tensión o segmento comercial, te va a pegar, ¿no? Entonces, se puede hacer esto. Los inversores pueden compensar potencia reactiva. En otros países, para autorizarte la interconexión, la utilidad te dice, por favor, aquí vas a compensar tanto de potencia reactiva. Si quieres que te autorice la interconexión, es requisito. Pero acá, pues lo vamos a ver más que nada en el aspecto económico, ¿no? Primero nos va a pegar el ahorro, nos los va a comer y esta es una de las funcionalidades de mayor trascendencia que tienen todos los inversores para interconexión a red o Smart Inverter o de soporte de red, compensación. Los demás, frecuencia, voltaje, arranque suave, todo eso lo podemos hacer también, pero el que más lo vemos más palpable acá en México es la afectación al factor de potencia. Y a manera de, como de conclusión, les puedo decir que si nuestros inversores, muchas de nuestras instalaciones son en California con estos equipos. Si nuestros inversores cumplen con los estándares de California, que es la ley, la red eléctrica inteligente por excelencia o la que siempre se toma de referencia a nivel mundial, y cumple con los estándares, pues para México lo va a cumplir, ¿no? No hay ningún problema, no vamos a tener que agregarle algo a nuestros inversores que no estaba contemplado para la regla 21 de California o para interconectarse en Estados Unidos, porque en México pidieron más, pues, que en esos países. No es el caso. En el caso de Latinoamérica no somos pioneros, somos seguidores o vamos tomando lo que funciona en otros países y es la manera de proceder. No sé, es lo que les quería mostrar. Les quería mostrar más que nada un ejemplo. Todos los certificados los pueden encontrar en nuestra página web. Si tiene alguna duda en específica, lo podemos analizar con todo gusto. Lo que se va a resumir o lo que nos va a pedir en un futuro a generación distribuida es que los inversores que se van a utilizar para el trámite de interconexión tengan funciones avanzadas de soporte de red o funciones de soporte de red y que a lo mejor en un futuro se opta por implementar de manera mandatoria o forzosa el dispositivo que se llama Zero Export para no meter nada, absolutamente nada de excedente a la red. A eso vamos a llegar. ¿Por qué les digo que a eso vamos a llegar? Porque como les acabo de mencionar, somos seguidores, hacia allá han ido otros países y vamos con la finalidad de hacer esto es tener una red eléctrica más confiable, no darle problemas a lo que sale más fácil. Supongámonos desde el punto de vista financiero, al final de cuentas, aunque hablemos de medio ambiente, de sustentabilidad, todos los proyectos fotovoltaicos funcionan porque hacen sentido económicamente. Yo no conozco todavía a nadie que diga, ¿sabes qué? El aspecto económico está muy malo, no me interesa, no hace sentido, es como tirar dinero a la basura, pero por el medio ambiente le voy a entrar. Seamos honestos, no es lo que mueve es el aspecto económico. Claro que si aunado al aspecto económico va el tema de la sustentabilidad, claro que es un extra y mueve, pero la fuerza principal o el empuje lo da el aspecto económico. Lo que les digo es, esto va a tender a solicitar que todos los inversores para generación distribuidas tengan funciones de soporte de red acorde a la necesidad específica de que nos lo va a solicitar, a lo mejor dependiendo de dónde nos estamos interconectando. Allá en Estados Unidos le llaman autoridad
teniendo jurisdicción. Cada autoridad o cada punto nodo te dice, aquí ocupo estas especificaciones, si las puedes cumplir, te puedo autorizar, no solo que le digas que las puedes cumplir, las tienes que configurar, ellos van y evalúan y aparte al estar interconectado por el tema de comunicación se llama Zoom Spec Alliance en Estados Unidos, donde todo esto va a estar centralizado en el SENACE, que la verdad pues es mucho trabajo porque estamos hablando de residencial o a lo mejor comercial pequeña escala. ¿Cómo les diré? Es un esfuerzo importante el que se tiene que desarrollar y esto lleva tiempo, esto no es de la noche a la mañana, llevará años, pero a efectos actuales, generación distribuida sigue como está. Lo que pueda pasar es que van a empezar a ser mandatorio el tema de inversores con funciones de soporte de red y posiblemente meter el tema de cero export. ¿Por qué? Porque para ustedes, para el gobierno, por ejemplo, llámese CFE, llámese SENACE, llámese el, el, el Sistema Eléctrico Nacional, ¿qué hace más sentido? Empezar a tener que invertir para fortalecer las redes eléctricas, llámese transmisión, distribución, o simplemente poner la limitante que han puesto en otros países, que es, ¿sabes qué? Puedes poner todo lo que tú quieras en tu central eléctrica mientras no me pongas excedentes en la red porque eso me afecta. Entonces, es más económico, es quitarse el problema, dejarle el problema al que está queriendo meter fotovoltaico, que meta este dispositivo, que la verdad el costo no es elevado, sobre todo depende del tamaño del sistema, pero ayuda a que pues prácticamente ya no tendrías ni qué hacer el trámite de interconexión, ¿no? En teoría, en muchos países no aplica ya una vez que instalas esto. Entonces, a manera de resumen, eso vendría siendo el propósito del acuerdo de ACENER es confiabilidad. Confiabilidad se llama, en este caso, pues darle prioridad a la base de generación o a la base controlable, a la base estable de generación que ellos tienen y todo lo que es intermitencia, pues dejarlo en segundo término hasta que no cambie este tipo de, la situación actual, ¿no? Que se recupere el consumo eléctrico instantáneo, ¿no? La potencia instantánea siendo consumida por los negocios, empresas. Entonces, estos son nuestros modelos y les dejo nuestros datos de contacto. Si tienen cualquier duda, podemos empezar a responder preguntas o tienen datos de contacto y podemos analizar caso específico. Casi siempre les contesto a la primera, llámese llamada, correo o mensaje por WhatsApp, salvo que esté en un webinar como ahorita. Entonces tratamos yo y mis compañeros, nuestro equipo de CPS para México y Latinoamérica, tratamos de estar muy atentos y de apoyarlos. Pues a final de cuentas es aprendizaje, sabemos que es una industria que tiene mucho potencial y que hay algunos que están haciendo sus pininos y tratamos de apoyarles en medida de lo posible y de que se sientan confiados en que está el soporte de nosotros, temas de garantía, temas de dudas, temas de configuración puestas en marcha, lo trabajamos de la mano, llevamos varios proyectos ya de medio mega con nuestros equipos, han funcionado bien. Pues tenemos también una ventaja, el tema del monitoreo va incluido en el costo del inversor, sobre todo en residencial. En comercial se compra un data logger de funciones avanzadas de red para cambiar todos los parámetros, funciones avanzadas de monitoreo. Y también pues el uso del portal de monitoreo es sin costo para los instaladores, para el cliente final y todo lo podemos hacer remoto, no hacemos cambio de componentes, eso a manera de conclusión. Y no sé si tengan alguna duda que no haya quedado resuelta en el chat, que quieran tomar la palabra o no sé, Marco, Emma, si haya quedado alguna pendiente y pues trataría de resolverla el día de hoy yo. Creo que en el chat ya Marco y Alfredo han contestado todos, pero los micrófonos de los participantes ya están reactivados si quieren hacer alguna pregunta. A manera de observación final, mi fuerte, la verdad, o nuestro fuerte, el área técnica, pues es lo referente a los inversores. En el área legal, sabemos que todo lo que es generación distribuida sigue el negocio como usualmente se venía manejando.
Probablemente vaya a haber discusiones y haya modificaciones en un futuro, pero en este momento todo sigue como antes y se espera que el crecimiento de generación distribuida nadie lo va a parar, ¿no? Entonces creo que es una muy buena señal. Estamos bendecidos con el recurso solar en toda Latinoamérica, entonces creo que podemos trabajar proyectos interesantes y pues relación ganar-ganar y también el cliente final que haga sentido, ¿no? Desde el punto de vista económico y ahora con el incremento en el consumo y el incremento de las tarifas que se da año con año, cuando menos la inflación, entonces va tornando sentido a pesar de no tener, por así decirlo, subsidios, ¿no? Entonces, no sé, si alguien quiere tomar la palabra, con todo gusto trataremos de responder las inquietudes que puedan tener. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Deseo tomar la palabra. Bueno, mi duda va más a la parte de esta transición de la UL 1741 a la UL 1741 SA. En este caso, estabas comentando que para cuestiones industriales y comerciales, esos equipos, esos inversores ya cuentan con esta certificación. ¿Qué va a pasar en este caso respecto a los inversores residenciales? Ya que pues me estaban comentando del documento emitido por la PEM. Entonces, en este caso, ¿se va a hacer una nueva reevaluación por parte de la PEM para inversores residenciales o va a seguirse manejando ese mismo documento? Mira, buena pregunta. La diferencia, prácticamente aquí puedes ver dos placas de datos. Los dos dicen 1741. El del lado derecho dice incluyendo SA. ¿Cuál es la diferencia? Las funcionalidades de soporte de la red. Esa es la diferencia. Estamos hablando de comercial en este instante, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta en el apartado residencial, bueno, nosotros tenemos los reportes de prueba de la PEM para los tres modelos que son IS, que son parte de nuestro portafolio residencial. Acá igual lo muestro. 3.6, 5 y 6. ¿Qué va a pasar? Probablemente vaya a hacer pruebas diferentes. Nuestros equipos que tenemos ahorita residencial, si hay un cambio, también aplicando a residencial, que casi siempre la distinción la hacen entre baja tensión y media tensión, ¿no? Para efectos de si ocupa unidad de inspección, pues si es media tensión, ocupa unidad de inspección, si es baja tensión, no ocupa. Y ya dependiendo del tipo de instalación, me refiero al lugar donde será instalado, unidad de verificación, ¿se requiere o no se requiere? Bueno, esto es diferente aspecto. Ahorita los certificados de pruebas que tenemos son válidos para estos inversores que no traen funciones de soporte de red. Podemos ampliar parámetros de voltaje, de frecuencia, no traer la posibilidad en el apartado de suministrar potencia reactiva para compensar hasta cierto punto, aparte de que en residencial no te penalizan por factor de potencia y no te lo están, como te diré, calculando o verificando. Y en teoría las cargas que tienes son chicas. Entonces, si en un futuro se torna que para residencial también requieren funciones de soporte de red, probablemente se va a tener que sacar un modelo de nuestros inversores residenciales con UL. Ya no tendríamos que pagar un reporte de pruebas de la PEM, ni contactar a CFE Distribución para que me emitiera un oficio para los trámites de interconexión. Entonces, ahorita, primero, pues tenemos el detalle que no hay leyes de carácter retroactivo, ¿no? Si cambia el tema de, pues no sé, los trámites de interconexión o los requisitos para trámites de interconexión y que también residencial estén solicitando este tipo de inversores con soporte, con funcionalidades de soporte de red, lo más viable para nosotros como fabricante va a ser sacar modelos UL con 1741 suplemento A. Es lo que entiendo. En este momento, como estamos, la reporte de pruebas o cumplir con la resolución 142 y tener este oficio de CFE distribución, pues
nos ampara para realizar el trámite de interconexión y ha funcionado bien hasta este momento. Lo que tenemos que tomar en cuenta también es que como son inversores que estás pidiendo mayor funcionalidad o funcionalidades de soporte de red y ya con una certificación UL que es más cara que la certificación IEC y en la mayoría de los casos, pues lo más probable es que vaya a haber un aumento en el costo de los inversores. No sé, 10, 20%, desconozco, tendríamos que, el área comercial tendría que ver eso, pero es la situación actual, valga. No hay certidumbre de cuándo vayan a cambiar las disposiciones administrativas de carácter general. No hay un timeline, un cronograma de decir, ¿sabes qué? Esto va a entrar en funcionamiento para tal fecha. Por ejemplo, cuando salió la noticia, llovieron amparos, llovieron oposición, llovió oposición y hasta este momento está detenido. Pero te digo, lo más probable que si se hace general, simplemente se va a tener que renovar los modelos residenciales que estamos ofreciendo por inversores residenciales ya con la UL 1741 suplemento SA. Ese sería el caso. Ok, correcto, No, ingeniero. Muchísimas gracias. gracias a ti. No sé si alguien más tenga una pregunta. Este webinar se les va a hacer llegar a los que se registraron. Igual se les va a mandar documentación adicional, a lo mejor de la que mostré ahorita, las fotografías del factor de potencia, el documento PDF que está en inglés. Les voy a mostrar el manual aquí habla de la configuración de los parámetros para potencia reactiva. Se tiene que activar una opción que habilita esto y ya empiezas a jugar con el factor de potencia. Hay unas tablas hasta que podemos llegar hasta punto 91. Déjeme ver si lo puedo mostrar. Espero puedan ver mi pantalla. ¿Sí la pueden ver? Sí. Ok. Aquí estamos hablando del inversor de 50 kilos. Aquí lo pueden ver del lado derecho. Y pueden ver que podemos habilitar la opción de suministrar potencia reactiva sin afectar potencia activa hasta punto 91 el factor de potencia. Lo pueden ver acá, punto 91, potencia activa 50 kilos, potencia reactiva en kilovolts ampere reactivos 22.78, sin sacrificar potencia activa. Se llama kVA headroom o como capacidad adicional de generación de potencia reactiva. Si voy con el de 60 kilos, punto 91 no sacrifico activa y puedo compensar hasta 27.34. Sin invertir en nada adicional. El mismo inversor que teníamos, habilitamos esa opción y modificamos el factor de potencia hasta el punto 91. El caso que les mostré ahorita, con uno solo, lo modificó a punto 91 y lo llegó a eso, a punto 99.5. Tenía dos en el sitio, dos de 50. Entonces lo que hizo mejor para dejarlos simétricos, por así decirlo, los dejó los dos en punto 97 y le suministró 12.16 cada uno y le quedó 99.5. Los de 100 kilos, acá pueden ver también hasta punto 91, potencia activa no se ve sacrificada y potencia reactiva, aquí lo pueden ver, cuánto puede suministrar kilovolts amperes reactivos. Y el de 125.91, aquí empezó a afectarle en el punto 95 sin afectación y puede suministrar hasta 41.09 sin afectar activa. Ya si quieres comprometer o sacrificar activa y llegar a más suministro de potencia reactiva, lo puedes hacer. No sé, ya dependiendo de la necesidad específica, pero la verdad, si ustedes me preguntan, el inversor
se aconseja o su función es compensar potencia reactiva, no. Por eso se llama soporte. Funciones de soporte o funciones interactivas de soporte de red. Pero pues un inversor no va a sustituir un banco de capacitores o un banco de condensador. Lo que requieran para corregir el factor de potencia simplemente es una ayuda. En algunos casos funciona. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, ahora, hoy más tarde en un sitio en Saltillo. Vamos a ver qué tanto lo podemos ayudar. En ese sitio instalaron 3 inversores de 60 kilos y sí se cayó considerablemente el factor de potencia y lo están penalizando. Eso le afecta en el retorno de inversión, porque antes esa penalización no la tenía. Entonces el cliente que está diciendo, ¿sabes qué? Me está afectando. Entonces vamos a hacer esta adecuación. De hecho, estaba invitado aquí al webinar la persona, el instalador con el que íbamos a hacer la prueba. No sé si se metió, si entró. Juan, saludos. Y hoy en la tarde pues vamos a ver cómo funciona y lo vamos a documentar pues igual para tenerlo como referencia y mostrarlo en los webinars que demos. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda que quieran tomar la palabra. Con toda confianza, por favor. Igual, si alguien quiere consultar en nuestro canal perdón, acá lo tengo. En nuestro canal de YouTube hay varios videos, hay varios webinars. Nuestra página web en Estados Unidos, nuestra página web en Latinoamérica. Toda esta información, pues igual les va a llegar en el correo electrónico con el cual se registraron. Y pues ahí van a venir las ligas de acceso y pues va a venir el webinar también grabado, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda y quieran tomar la palabra, y si no, pues agradecerles su tiempo, su atención. Esperamos haya sido de aprendizaje y pues estamos en contacto para cualquier otra inquietud que pueda surgir, con toda confianza.